La historia de la Copa de la UEFA nace en el año 1971, cuando el máximo organismo europeo decidió crear un tercer torneo continental al margen de la Copa de Europa y la Recopa. La primera edición se la disputaron entre dos equipos ingleses y la ganó el Tottenham Hotspur tras imponerse 1-2 en casa de Wolverhampton y empatar a 1 en el partido de vuelta. En 1973, el título se quedó en Inglaterra, ya que el Liverpool se impuso por un global de 3-2 al Borussia Mönchengladbach. Los Reds se impusieron 3-0 en Anfield y se acabaron llevando el título pese a perder por 2-0 en Alemania. El Tottenham regresó a la final de 1974, aunque esta vez perdió el título frente al Feyenoord. Los holandeses sacaron un valioso empate a 2 de Londres y sentenciaron el título tras vencer 2-0 en Rotterdam. Un año después, el trofeo fue para el Borussia Mönchengladbach, que tras el 0-0 de la ida, goleó al Twente por 1-5 en su casa. En 1976, el Liverpool se impuso al Brujas por 3-2 en Anfield y logró su segundo entorchado tras sacar un empate a 1 de Bélgica. Aún más igualada fue la final de 1977, que enfrentó a la Juventus y al Athletic Club de Bilbao. Los italianos tomaron ventaja en Italia con un gol de Tardelli, aunque sufrieron lo indecible para alzar el trofeo en San Mamés. El Athletic venció por 2-1 en la Catedral, pero el gol de Bétega a los 7 minutos acabó dando el título a la Vecchia Signora gracias a la regla del gol visitante. En 1978, el PSV fue el nuevo campeón. Los holandeses empataron a 0 en el campo del Bastia y se impusieron por un claro 3-0 en Eindhoven. El Borussia Mönchengladbach alcanzó su tercera final en el 79 y levantó su segundo título tras imponerse a la Estrella Roja. Tras el 1-1 de Belgrado, todo se decidió en Alemania, donde un gol de Simonsen daba el triunfo a los potros. Los vigentes campeones trataron de revalidar el título de 1980, pero el Eintracht de Frankfurt logró arrebatarles el trofeo en la final. Tras perder por 3-2 como visitante, las Águilas ganaron la UEFA ante su afición con un gol de Schaub a 9 minutos del final. En 1981, el Ipswich Town de Bobby Robson fue el sorprendente campeón. Los ingleses decantaron su victoria con el 3-0 de la ida, pero la Z les hizo sufrir tras una espectacular victoria por 4-2 en los Países Bajos. El modesto equipo británico levantaba el único trofeo europeo de su historia. La siguiente campaña el trofeo fue para el Göteborg, que se impuso al Hamburgo por un global de 4-0. El equipo dirigido por Sven-Göran Eriksson ganó por la mínima en Suecia y estrenó su palmarés tras golear a su rival por 0-3 en Alemania. Anderlecht y Benfica se disputaron el título de 1983. Los belgas hicieron valer el 1-0 conseguido en su país y levantaron su primer entorchado tras empatar a 1 en Lisboa. El vigente campeón defendió su título frente al Tottenham en una final que se tuvo que decidir por primera vez en la historia en una tanda de penaltis. Spurs y belgas igualaron a 1 en los dos partidos y Tony Parks decantó el trofeo para los británicos con 2 paradas decisivas. El Real Madrid llegó a la final de 1985 tras superar 3 de sus eliminatorias con remontadas épicas y solventó con facilidad la final ante el Videoton húngaro. Los goles de Michel, Santillana y Jorge Valdano decantaron el triunfo español en territorio magiar, haciendo intrascendente el 0-1 de los centroeuropeos en el Santiago Bernabéu. Los blancos levantaban su primer trofeo continental desde 1966. Las noches mágicas del Coliseo Blanco se repitieron en la siguiente edición, donde la Quinta del Buitre repitió como finalista
tras otras inolvidables remontadas ante el Inter y el Borussia Mönchengladbach. En la final ante el Colonia, los madridistas sentenciaron el título en el partido de ida, donde le dieron la vuelta al gol de Halops para lograr 4 goles de renta. El Colonia se impuso por 2-0 en Alemania, pero era el Real Madrid quien revalidaba el título. En la temporada 86-87, el Göteborg se impuso por un global de 2-1 frente al Dundee United y levantó su segundo título en Escocia. Tras eliminar a gigantes europeos como Inter y Milán, el español de Javier Clemente llegó a la final de 1988. Los pericos encarrilaron el título tras derrotar 3-0 al Bayer Leverkusen en el estadio de Sarriá, pero los germanos dieron la réplica, igualando la eliminatoria en Alemania. El gol de Chabon Kun a 9 minutos del final mandaba al partido a la prórroga, y los germanos acabaron consiguiendo su primer título en la tanda de penaltis. El Stuttgart y el Napoli de Maradona se midieron en la final de 1989. El equipo partenopeo logró una polémica victoria por 2-1 en San Paolo y se acabó llevando el título tras el empate a 3 de la vuelta. Con los goles de Careca y la magia de Maradona, el Napoli conquistaba su primer y único título europeo. La Copa de la UEFA de 1990 deparó una final italiana entre Juventus y Fiorentina. La Vecchia Signora tomó ventaja con una victoria por 3-1 en Turín y acabó levantando su segundo trofeo tras empatar a 0 fuera de casa. Por segundo año consecutivo, 2 equipos italianos llegaban a la final de la Copa de la UEFA y el Inter se imponía a la Roma por un global de 2-1. Los tantos de Matthaus y Berti dieron ventaja a los nerazzurri, proclamándose campeones tras perder en el Olímpico por la mínima. En 1992, el Ajax de Ámsterdam se proclamó campeón ante el Torino. Los de Van Gaal empataron a 2 en el estadio de Le Alpi y acabaron ganando la Copa después de mantener el empate sin goles en su estadio. Un año después, el título volvía a ser para la Juventus, que con un Roberto Baggio excelso derrotó al Borussia Dortmund y levantó su tercera Copa de la UEFA. La Vecchia Signora se impuso por 1-3 en Alemania y 2 semanas más tarde aseguró el título en Turín con un triunfo por 3-0. El Inter de Milán volvió a saborear la gloria en 1994 y alzó su segunda Copa de la UEFA tras vencer por la mínima en los 2 partidos frente al Salzburgo. El emergente Parma de Nervio Scala se llevó el título tras vencer a la Juventus en la final de 1995. Dino Baggio ajustició a su ex equipo, marcando los 2 goles de la eliminatoria, venciendo por la mínima en Eleni Tardini y empatando el duelo de vuelta que se jugó en San Siro. El Bayern de Múnich rompió la hegemonía italiana en 1996 y se llevó el título tras derrotar al Girondins de Burdeos. Los bávaros vencieron 2-0 en Alemania y 1-3 en Francia, añadiendo a su palmarés el único título europeo que faltaba en sus vitrinas. Un año más tarde, la Copa se fue a Gelsenkirchen, donde el modesto Schalke 04 sorprendió al todopoderoso Inter de Milán. Zamorano igualó el gol de Wilmots en el partido de ida, y los penaltis sirvieron para dar el primer título europeo al conjunto minero. En la temporada 97-98, la UEFA decidió que la final se jugase a un solo partido, y el Parque de los Príncipes fue testigo de otro triunfo del Inter. Los nerazzurri se impusieron por 3-0 a la Lazio, y los goles de Zamorano, Zanetti y Ronaldo otorgaban el tercer entorchado al equipo de Milán. En 1999, el Parma se impuso por 3-0 al Olympique de Marsella, y 4 años después se alzó con su segunda Copa de la UEFA. El torneo del año 2000 comenzó a recibir equipos rebotados de la Champions,
y tanto Galatasaray como Arsenal aprovecharon su periplo en el torneo para llegar a la final. El partido acabó con empate a 0 y el Arsenal se topó con los palos en la tanda de penaltis. Por primera vez en la historia, un club turco levantaba un título continental. En 2001, el modesto Deportivo Alavés llegó a la final de Dortmund para medirse con el Liverpool en una de las mejores finales de la historia. Los Reds parecían encarrilar el título tras el 3-1 con el que llegaron al descanso, pero 2 goles de Javi Moreno igualaron el partido al inicio de la segunda parte. Robin Fowler volvió a adelantar a los ingleses en el minuto 73 y Jordi Cruyff marcó en el último minuto para forzar la prórroga. Las expulsiones de Magno y Carmona en el tiempo extra dejaron muy mermado al Alavés, que solo dobló la rodilla a 3 minutos del final del tiempo extra con un desafortunado gol de Yeli en propia puerta. El Liverpool se proclamaba campeón de la final de la UEFA con más goles de la historia. La final del 2002 se disputó en Rotterdam y el Feyenoord se impuso por 3-2 en su propio estadio al Borussia de Dortmund. El penalti y la expulsión de Kohler decantó la victoria para los holandeses, que con 2 goles de Van Hooijdonk y otro de Thomasson lograba su segunda Copa de la UEFA. Celtic y Porto jugaron la final de 2003 en el Estadio de la Cartuja, en un duelo que se tuvo que decidir en la prórroga. Los portugueses se pusieron por delante hasta en 2 ocasiones, pero un doblete de Henrik Larsson alargó la final hasta los 120 minutos. La expulsión de Valdé condicionó a los escoceses en el tiempo extra, y el gol de Derley sirvió para que los dragones se llevasen el título. Un año después, el Marsella de Drogba y el Valencia de Rafa Benítez se citaron en la final de Estocolmo. El penalti y la expulsión de Bartet encarrilaron la victoria para el equipo español, que con los tantos de Vicente y Mista lograba su primera Copa de la UEFA. En 2005, el CSKA de Moscú se impuso por 1-3 al Sporting de Portugal y logró el primer título internacional para el fútbol ruso, pese a jugar en el estadio de su rival. Los moscovitas se sobrepusieron al tanto de Rogerio, y con los goles de Berezovsky, Zirkov y Wagner-Love culminaron la remontada en solo 20 minutos. Eindhoven 2006 estará en el recuerdo de todos los sevillistas, que vieron cómo su equipo goleaba al Middlesbrough y levantaba su primera Copa de la UEFA. Los goles de Luis Fabiano, Maresca en 2 ocasiones y Canuté dieron el título al Sevilla en el año de su centenario. En 2007, los sevillistas defendieron el trofeo frente al Español de Barcelona. Tras el 1-1 de los primeros 90 minutos, el gol de Canuté acercaba a los hispalenses al título, pero un golazo de Jonatas en el minuto 115 obligaba a que el ganador se decidiese desde los 11 metros. Con 3 penaltis detenidos, Palop se convirtió en el héroe de su equipo y el Sevilla lograba su segundo título consecutivo. Manchester acogió una sorprendente final de 2008, que enfrentó al Rangers con el Zenit de San Petersburgo. Tras una trayectoria increíble, los rusos confirmaron su buen momento en la final y se llevaron el título tras imponerse por 2-0. En 2009, Werder Bremen y Shakhtar Donetsk buscaban su primer trofeo en Estambul. El 1-1 de los primeros 90 minutos mandó el partido a la prórroga, donde un gol de Jadson proclamó ganador por primera vez en la historia a un equipo ucraniano. A partir de la temporada 2009-2010, el torneo se renovaría bajo el nombre de UEFA Europa League, deparando un crecimiento enorme de la competición y nuevos campeones que veremos en la segunda parte de este vídeo. Si no quieres perdértelo,
suscríbete a Memorias del Fútbol, dale a like y comparte este vídeo con tu mejor amigo futbolero.